Hechos 19, 23. Hoy finalizaremos este capítulo. Leemos la palabra de Dios. Dice el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir rada, podemos decir, o se puede encontrar en diferentes lugares de la Escritura. Y por supuesto que ese no es un tema aislado, o que pudiéramos decir que se encuentra solamente en las páginas sagradas de la Biblia, sino también es un tema actual, ¿verdad? Un tema en el cual muchas personas, cientos, miles y millones incluso de personas son arrastradas por la idolatría. Y por cierto que este es uno de los pecados más condenables en la Biblia. Si somos cuidadosos desde el mismo inicio, lo que Dios siempre ha cuidado es una adoración exclusiva al único Dios verdadero. Eso lo dice desde los orígenes, lo dice en la ley de Moisés, y lo vemos a través de todas las páginas del Antiguo Testamento y más claramente del Nuevo Testamento. Entonces, al hablar de la idolatría, hermanos amados, es hablar de un tema muy importante, es hablar de todo aquello que aparta al ser humano de Dios. Porque si hablamos de ídolos, si hablamos de dioses, pues la Escritura menciona muchos falsos dioses, llamados ídolos también. Pero la realidad es que en el contexto nuestro, de igual forma, hay dioses y hay ídolos, los cuales también apartan al ser humano de la adoración verdadera. Porque ídolo es, en pocas palabras, todo aquello que nos aparta del verdadero Dios. Todo lo que nosotros le pongamos en el centro, eso se constituye en un dios o en un ídolo. Quisiera mencionar en esta parte introductoria también que ese es el contexto de lo que ya se dijo, ¿verdad? De lo que es un avivamiento que había en Asia, específicamente en Éfeso. Hablábamos anteriormente que cuando la predicación llega a esta ciudad, pues no era tan sencillo porque siempre había oposición de algunos judíos que no creían. Pero el poder de Dios, hermanos, se manifestó de una manera tal que Pablo no se detuvo, ¿verdad? Predicando en la sinagoga, y cuando lo expulsaron de ahí, se va al lugar, ¿verdad? De una escuela de un tal Tirano, y dice que ahí pasó por 2 años aproximadamente predicando la palabra de Dios, enseñando. Muchos milagros, muchas hazañas se hacían mediante el poder del Espíritu Santo. Así que ese lugar se vuelve un centro hermoso de difusión de la palabra, a tal grado que dice que en el tiempo del ministerio de Pablo en ese lugar, dice que toda Asia oyó la palabra de Dios. Cuando dice toda Asia, pues hay que entenderlo, ¿verdad? En nuestro tiempo contemporáneo entendiéramos que se refiere al continente asiático, pero no es a eso a lo que se refiere en este texto bíblico, sino más bien se refiere a la provincia romana de Asia. Era una región que estaba en aquel tiempo, que incluía lo que hoy es Turquía. Entonces, hoy vemos que hay un conflicto. Si hay avivamiento, si hay mover del Espíritu de Dios,
hermanos amados, debemos saber que siempre va a haber oposición del enemigo. Esa es una realidad. Cuando nosotros nos quedamos cómodos y, ¿verdad?, dejamos pasar el tiempo y seguimos incluso siendo cristianos, pero como que no avanzamos, no hacemos algo para poder avanzar, para poder hacer crecer el reino de Dios, todo va a estar ahí, ¿verdad?, tranquilo, estático, no habrá problemas, no habrá dificultades. Pero cuando una iglesia se levanta, hermanos, cuando una familia se levanta, cuando un hombre o una mujer de Dios se levanta, es ahí, hermanos amados, cuando vemos que hay un mover especial de Dios. Es cuando vemos que va a ocurrir algo interesante, pero aunado a ese mover del Espíritu de Dios, también vamos a ver el trabajo del enemigo, queriendo detener la obra, queriendo detener el avance de la obra de Dios. Entonces es ahí cuando nosotros debemos estar preparados para ese tiempo. Y si vemos en el mensaje de hoy, yo quiero que veamos, en primer lugar, que se produce un gran disturbio. Dice en este caso, vamos a leer del versículo 23. Dice Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Cuando dice no pequeño, obviamente, ¿verdad? La antítesis es un disturbio grande, un tremendo problema, digamos, que se dio en ese lugar. ¿Y cuál era la situación? Bueno, la situación era que todo el negocio se les estaba viniendo abajo. Hermanos amados, cuando el evangelio llega a un lugar, rompe con todos los paradigmas. Cuando el evangelio llega a una ciudad, los brujos mismos, como decíamos la vez anterior, se van huyendo. Cuando el evangelio llega a un lugar, los brujos se convierten a Cristo. Cuando el evangelio llega a un lugar, las rameras se convierten. Cuando el evangelio llega a un lugar, los centros donde venden licor tienen que ser cerrados. Porque, hermanos amados, el poder de Dios nadie lo puede detener. El poder de Dios restaura, el poder de Dios cambia la vida de las personas. Y es así cuando la sociedad va cambiando. Entonces, ahí había un mover especial, pero aquí viene la situación difícil. Dice que ese disturbio acerca del camino, y no quisiera consumir mucho tiempo en esa palabra, solamente decir que cuando dice acerca del camino, se refiere al evangelio en sí. ¿Verdad? Sabemos que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie dice viene al Padre si no es por mí. Entonces, por esa declaración del Señor, a los creyentes se les llamó los del camino. Y eso pues se repite en varias oportunidades. Yo solamente quiero citar unas dos. En Hechos 9:2 se citó por primera vez. Dice, cuando Pablo se convierte al Señor, dice el versículo 2, y le pidió cartas, está hablando de Saulo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mire lo que dice, de este camino. Y en todas las oportunidades que se refiere al evangelio, está con C mayúscula, cuando dice este camino. Lo mismo en el capítulo que estamos viendo en esta oportunidad, en el versículo número 9, Hechos 19:9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice. Y el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Por supuesto, dice que se levanta un disturbio grande, ¿verdad? En este versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y hay otras citas más adelante cuando Pablo está contando su conversión. Pero la referencia es al evangelio. Entonces se comienza ese mover grande en contra de los que habían creído en Cristo. Ya el mensaje pues había sido predicado por 2 años y muchos creyentes habían ya en la ciudad, pero se levantan los plateros. Dice el versículo 24 que un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana,
daba no poca ganancia a los artífices, o sea, mucha ganancia, ¿verdad? Los artífices, a los que hacían todo eso, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oiga esa declaración de ellos. Eran los no creyentes, eran los que estaban sintiéndose amenazados, los que sentían que su negocio se estaba terminando. Cuando el evangelio llega, dije yo, abre la mente de las personas. Cuando el evangelio llega, la religiosidad se termina. Esas personas estaban todo el tiempo engañadas de que la diosa era Diana, que la diosa de ese lugar tenía un lugar preponderante, ¿verdad? Tenía un templo hermoso. Y en cada lugar, ¿verdad?, le hacían templecillos, o sea, unos pequeños altares, los cuales las personas compraban y los llevaban a sus casas. Y ahí adoraban a su diosa. Todos habían creído que esa era la forma espiritual de conectarse con ellos, según ellos, con su Dios, ¿verdad? O con su diosa. Así estaban por mucho tiempo, hasta que llega Pablo, ¿verdad? Y comenzó a predicar. El mensaje de Pablo no era de Diana. El mensaje de Pablo no era de Júpiter. El mensaje de Pablo no era de Zeus, ni de ningún otro dios griego, ¿verdad? Porque los griegos tenían dioses para todo. Los romanos heredaron todos los dioses de los griegos y lo que hicieron solamente es cambiarle el nombre. Pero Pablo, hermanos, hace de lado todos esos dioses falsos, ¿verdad? Ídolos, y establece que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos y que hay un solo Salvador, el cual se llama Jesucristo. Y eso creemos nosotros también, que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuánto damos gloria y alabanza. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, estos hombres se vieron amenazados. Y Demetrio dijo: no, aquí no hay otra. Reunamos a todos, ¿verdad? Mandémoslos a llamar y vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Porque no es posible, ¿verdad?, que nuestra fuente de riqueza se acabe. Y los manda a llamar a todos, ¿verdad? Y los convoca. Y las palabras que él les dice son bien puntuales. Mire lo que dice el versículo 25. Los reúne y les dice en el versículo 26 el peligro que ellos tienen. No solamente dice en Éfeso, sino en casi toda Asia. Hablando de la provincia de Asia, dice que había apartado Pablo a muchas personas con persuasión, o sea, los había convencido. Eso quiere decir la palabra. Los había persuadido de que se vinieran a Cristo, de que cambiaran su forma de ser, de que dejaran de adorar a esa diosa falsa y que conocieran al Dios verdadero. Y entonces dice: con persuasión ha apartado a muchas gentes, diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano o con las manos. Nosotros no tenemos hoy ningún problema y esa declaración pues no nos asombra, ¿verdad? El decir que no son dioses los que se hacen con las manos. Si le preguntara a cada uno de ustedes si consideran Dios, por ejemplo, a una escultura, ¿verdad?, que estuviera ahí, o una pintura, ¿verdad?, un cuadro muy hermoso, o una pequeña foto, ¿verdad?, que las personas a veces andan en su bolso, en sus carteras. Yo estoy seguro que todos los convertidos dijéramos: eso no es Dios. Ahí lo sabemos muy bien. Pero esas personas, el decirle esas cosas para ellos era un choque, porque ellos creían que esa era la verdad. Ellos creían que esa era su diosa. Así que estaban en un problema en ese momento, ¿verdad? Y Pablo tiene que incursionar. Yo quiero recordar por lo menos unos 3 pasajes del Antiguo Testamento. En el Salmo 115, que es uno de los más claros. Salmo 115, versículo 4. Vean lo que dice.
Los ídolos de ellos, hablando de las naciones, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oiga la declaración de este salmista. Da toda la descripción de lo que es un Dios falso. La forma como ellos los hacen, ¿verdad? Y muy bien hechitos. Pero dice todas las facultades, las extremidades que les hacen, ya sea superiores o inferiores, de todo lo que tienen en su rostro, muy bien hechito, pero dice que nada pueden hacer. Y la gente que los honra a ellos también, dice que también son estimados en nada por Dios. Quiero citar otro pasaje más, Isaías 44. Acá no lo vamos a leer todo porque es extenso. Isaías 44:10, donde se habla un poco más de esto. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que para nada aprovecho, que para nada es de provecho? Dice el 11, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y ahí comienza la forma como lo hacen. Dice el herrero, dice el carpintero y todas las personas que puedan trabajar, ya sea en hierro, en piedra, podría ser en bronce, en cualquier otro material. Y dice la forma como lo hacen, claramente, ¿verdad? Muy, muy, muy detallado. Pero lo que ellos no entienden es que eso es algo sin valor, algo que no tiene espíritu, que no tiene aliento. Y bueno, las personas mismas que los hacen dicen que serán avergonzadas y todos aquellos que los honran. Y el tercer pasaje que quiero darles es Jeremías 10:3. Capítulo 10 de Jeremías, versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están sobre como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Mire qué precioso. Comparando al Dios verdadero con los ídolos, no hay, hermanos, ninguna semejanza. Todos los ídolos de las naciones, todos los dioses de las naciones son nada. Son hechos de madera, son hechos ya sea de piedra o de cualquier otro material, pero son inservibles todos ellos. Hay testimonios hoy en día de personas que se han convertido, hermanos, al ver la inutilidad de un ídolo. ¿Verdad? Contaba en una oportunidad un hombre que dice que pues él era de aquellos que cargaban, ¿verdad? Hay que decir la palabra, porque yo sé que no es ninguna contradicción. Esos muñecos, ¿verdad? Y van ellos ahí, ¿verdad? Y de repente dice que iba él cargando y de repente ve hacia arriba y ve que era un palo, ¿verdad? Lo que llevaba ahí cargado, ¿verdad? Y que solamente le hacen toda la figurita de persona y luego lo visten muy bien, ¿verdad? Y él se queda viendo, dice, por bajo y mira que era un palo, ¿verdad? Y toda la gente pidiéndole, ¿verdad? Y arrodillándose y todo eso. Y él decía, cuando yo vi esto, dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? Y es así como luego Dios le cambia su corazón, ¿verdad? Y luego conoce al Dios verdadero y sale de esa situación. Entonces, así como en aquel tiempo, las personas necesitaron que alguien les dijera la falsedad de esos ídolos o dioses, hoy también, hoy en día, con cuidado, ¿verdad? Nosotros con amor, con amabilidad, pero hay que hablar que no hay tantos dioses, hermanos. Solo hay un Dios.
Y como lo hemos dicho, el único Dios verdadero es el creador de los cielos y de la tierra. Él es. No podemos adorar a nadie más, ¿verdad? Usted sabe que en cada pueblo la religión se ha encargado de establecer un patrono. En cada lugar se hace fiesta a alguien, pero aquel que ha conocido al Dios verdadero, hermano, parece una burla eso en realidad, ¿verdad? Y nosotros no tendríamos por qué tener ningún contacto con cosas de esas, porque en realidad de ahí es donde el Señor nos ha llamado, nos ha sacado de esa condición, porque hubo un tiempo que muchos estábamos en esa condición. Muchos de los que hoy están en la iglesia verdadera de Cristo anduvieron de un lado para otro, ¿verdad? Y muchos, como decía, hasta cargando esas cosas y honrándoles, recibiéndoles, haciendo altares en sus casas, según ellos, honrando a Dios, pero de una forma, ¿verdad?, equivocada, que no es al Dios verdadero. Pero qué precioso cuando Dios se manifiesta, hermanos, a nuestras vidas. Dice el versículo número 27, mire lo que dice. Dice Demetrio, y no solamente dice, hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, eso da una idea de un alcance que tenía la adoración a esa diosa. Pero se dice que esta diosa Diana, ahí en Éfeso, tenía un templo que fue considerado en aquel tiempo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con los jardines colgantes de Babilonia y otros lugares donde eran considerados monumentos arquitectónicos, edificios impresionantes. Esa tremenda escultura y ese templo en general a la diosa Diana era considerado como algo muy especial. Entonces dicen ellos 2 cosas, dice Demetrio. 1, nuestro negocio se nos va a venir abajo, ya decíamos hace un rato. Y segundo, dice, que el templo a la gran diosa Diana sea tenido ya como nada. Imagínense, hermanos amados, hoy en día es lo mismo. La religión muchas veces se aflige. La religión se preocupa. ¿Por qué se preocupa? Porque ellos dicen, los hermanos separados, los hermanos protestantes, andan de un lado para otro predicando el evangelio. Y muchos de los nuestros se están yendo, dicen, para donde ellos. ¿Qué pasará entonces? Los que son sacerdotes o los que son seminaristas se preocupan y dicen ellos, si ya no hay personas que estudien la teología católica, ¿qué pasará? Si ya no hay gente que quiera consagrar, dicen ellos, su vida a la religión, ¿qué pasará con las nuevas generaciones? Dicen ellos. Y si todos los que son jóvenes se van para la iglesia protestante, nos quedamos solos, dicen ellos. Pero es que una mentira no se puede sostener, ¿verdad? La gente que de verdad, hermanos, conoce al Dios verdadero y que se vuelve a la palabra de Dios, nunca va a volver a algo hueco y vacío. Porque el evangelio de Dios no es cualquier mentira. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. La Biblia dice que no hay comparación, que este evangelio salva a judíos y a griegos, porque nosotros estamos, hermanos, en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? ¡Qué precioso es! Entonces, ese templo, hermanos, era un templo grandioso. Y se dice que ahí, pues, por muchos años, ¿verdad?, se mantuvo esa adoración. Esta diosa era la diosa de la fertilidad. Era considerada como alguien importante en ese lugar y se le llamaba la Gran Madre a esta diosa. Su templo era una de las 7 maravillas de aquel tiempo. Y por lo tanto, para ellos, el decir que eso iba a tener descrédito era como decir, estamos ya en la ruina. Luego los arrebatan, dice, y los llevan hacia un anfiteatro, según el versículo 29. Porque el 28 dice que cuando oyeron estas cosas, y esta es la segunda parte del mensaje,
la reacción de aquellos hombres. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande Diana de los Efesios. Miren, hasta en signo de admiración está. Esas personas estaban tan intrigadas a esa diosa que ellos estaban oyendo que el evangelio venía avanzando, pero cuando Demetrio les dice: momento, se va a acabar nuestro negocio y el templo de la diosa Diana va a quedar solo, va a quedar desierto. Uy, dijeron ellos, quizás, ¿verdad? ¿Cómo se va a terminar eso? Y comienzan a gritar: grande Diana de los Efesios. Y más abajo se dice algo interesante en el versículo número 32. Dice también: algunas de las autoridades de Asia, que eran de sus amigos de Pablo, dice, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, porque lo llevaron ahí, ¿verdad?, los amigos de Pablo, y comienzan a quererlos maltratar. Quiero que veamos en el versículo número 33. Y dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande Diana de los Efesios. Consideren, hermanos amados, cómo era de religiosa esa gente. Como quien dice: no te queremos oír, Alejandro. La escritura no dice si Alejandro era del partido del camino, ¿verdad?, de los cristianos. No dice si era de los judíos solamente procedentes del judaísmo. Pero lo que sí dice es que él quería hablar, ¿verdad? Quería decir algo, porque él miraba que el disturbio se había hecho ya demasiado grande. Y todos querían callarlo, ¿verdad? Y comienzan a gritar. Y qué difícil es cuando hay una bulla, ¿verdad? Y uno quiere hablar. Nada se puede hacer. Pero si es un momento, después puede hablar la persona. Pero ahí dice casi 2 horas. Era terrible esa gente, hermanos. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que nosotros hoy, para el Dios verdadero, que comenzamos en un mover del Espíritu, y gloria a Dios, y aleluya, y todos ahí adorando a Dios, y pasa 1 hora y nada de movernos del lugar, y viene la siguiente hora y nada de ver relojes ni nada por el estilo, porque en la presencia de Dios, hermano, precioso, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén? Porque nosotros sí conocemos al Dios verdadero. Pero estas personas gritaban: grande Diana de los Efesios, en su adoración a esa diosa, por 2 horas gritando, para que aquel hombre no pudiera decir nada. Por eso es que las autoridades mismas, cuando Pablo quería ir a decir algo, lo detuvieron. Muchos creen que Pablo hasta estas alturas había logrado llevar a Cristo, incluso las autoridades de ese lugar, porque eran amigos de él, dice. Le dijeron: no, Pablo, no vayas. Y lo lograron detener. Y esta es la tercera parte que quiero que veamos. La resolución. Aquí dice un hombre, el escribano, en el versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Mire lo que dijo ese hombre. Estaban tan seguros ellos en la religión que ellos tenían, que ellos dicen: no, y aquí ¿quién no sabe? Todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana de ese templo de Diana. Yo me puse a pensar cuando leía esto. Se dice que Diana era la diosa de ellos, pero hoy dicen ellos que la ciudad era la guardiana, o como quien dice, las personas eran las que cuidaban ese templo. ¿Por qué razón? Porque los dioses falsos, ya leíamos que ellos no pueden hacer nada.
Por más que ellos creyeran que ese gran templo era bonito y que esa diosa los cuidaba y les propiciaba la abundancia de cosechas o todo eso, esa era una mentira. Era algo en lo que ellos estaban creyendo y era falso. Así es la religión. Así fue en aquel tiempo y así lo sigue siendo hoy en día. La gente está ahí porque piensan que tienen algo seguro. Lo que ellos no saben es que el día de su muerte, hermano, será terrible. Y esto no es para asustar o para alarmar a las personas, sino más bien para hablar de la realidad bíblica. Toda persona, antes de irse de esta tierra, necesita conocer al Salvador. Toda persona, antes de irse de esta tierra, necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Él es el único Salvador. De otra manera, la persona puede estar en la religión 100 años, si es posible, y no obtendrá nada. El día de su muerte será terrible. Se encontrará en una perdición y ya será demasiado tarde. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento especial para abrir el corazón a Cristo. Él es el único que puede salvar nuestras almas inmortales. Entonces ellos, miren lo que dice en el versículo 35 al final. Dice que ellos eran guardianes, la ciudad de Éfeso eran guardianes del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Se dice que había una tradición ahí, ¿verdad? Que esa imagen que ellos tenían de la diosa Diana, Dios se la había enviado. Pero Dios para ellos era Júpiter, el principal dios de los romanos. Ellos decían, Júpiter nos envió esto. ¿Y cómo puede ser eso? Se preguntará usted. Bueno, algunos argumentan que con toda probabilidad ese era un meteoro que había venido, ¿verdad? Al cual ellos tallaron y le dieron forma. Ellos decían, nos lo ha enviado nuestro Dios. Júpiter lo ha enviado. Así que ahí lo tenemos como algo sagrado, como algo especial. Y en la recomendación que da Demetrio, o que da, mejor dicho, este personaje que aquí es llamado en el versículo 35, escribano, que según los comentaristas dicen que es el equivalente a un alcalde de nuestras ciudades, él dice, no, tengan cuidado con lo que van a hacer. Y los versículos siguientes dice este hombre, los que ustedes han traído ante el tribunal, los que mencionábamos antes, no han hecho ningún sacrilegio. Como quien dice, no han venido a hacer nada en el templo de Diana. No han venido a contradecir nada de lo que ustedes tienen aquí en el templo este. Así que tengan cuidado. Y lo último que dicen ellos en el versículo 40, dice, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Mire lo que dice ese hombre, es prudente en todo lo que él dice. Así que lo que él aconsejó es, hay tribunales, hay autoridades, ¿verdad? Hay procónsules, y si Demetrio y todos los plateros y todos los que tienen ese negocio tienen algún problema, vayan allá y resuélvanlo, dijo este hombre. De cierta manera actuó con sabiduría y se lavó las manos también, como dicen algunos, ¿verdad? Se cuidó también, dicho de otra forma, porque hemos leído, ¿verdad?, que toda la gente se había agolpado. Un detalle que se me escapaba es que en ese teatro, que era un estadio, según los entendidos, con capacidad para unas 25,000 personas, quiere decir que toda la gente de la ciudad había concurrido ahí. Era tal la religión y era tal el grado de entrega que tenían a esa diosa que todos se acercaron para oír. Y entonces por eso dice este hombre, vamos a ser acusados de sedición. Sedición es, hermanos, levantarse en contra de la autoridad, ¿verdad? Que toda una ciudad se confabule y quiera hacer un desorden, ¿verdad?, para afectar al gobierno. Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces vienen ellos y lo que hicieron en este caso es, tranquilos, ¿verdad?, apacíguense. Vamos a ser acusados ante las autoridades romanas que nosotros nos estamos levantando en contra
de Roma. ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Cuál es el argumento? Dicen ellos. No hay ninguna causa. Y claro, ya habían habido otros precedentes, ¿verdad?, de otros disturbios, siempre por causa del camino, por la causa de Cristo. Entonces, hermanos, hay que ser cuidadosos nosotros y saber de que no hemos sido llamados a seguir religión, a seguir ídolos, a seguir falsos dioses. Incluso hoy pudieran ser, ¿verdad?, personas que pudiéramos idolatrar. No hemos sido llamados a eso. O cosas, ¿verdad?, que pudiéramos poner en lugar de Dios. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a adorar al Dios verdadero. A eso, ¿verdad? Salimos de un lugar de falsedad, de un lugar donde nos tenía cegados el enemigo, y hoy conocemos al Dios verdadero. Entonces dejémonos guiar por el Señor. Y así como Pablo en esa oportunidad se mantuvo firme y sus demás ayudantes y lograron, hermanos, propagar el mensaje en toda esa región, sigue predicando por otro año más, porque en el 21 vamos a ver que 3 largos años él estuvo ministrando ahí. Nosotros también mantengámonos. Se van a levantar gentes, ¿verdad?, que querrán detener la obra, pero nosotros vamos a seguir con la ayuda del Señor, porque Él nos ha llamado. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos la honra, Señor. Te damos la gloria. Nos permites en esta oportunidad exaltarte, Señor, bendecirte. Hemos hablado, Señor, de lo que tú haces en la vida de las personas. Sabemos que tú eres el único, mi amado Jesús, que puedes quitar el velo. Ese velo, Señor, que no permite el poder conocer la verdad. Pero tú eres, mi Dios amado, el que quitas todo aquello que impide el poder, Señor, ser libres y vivir de acuerdo a tu voluntad, mi amado Señor. Así como en aquel tiempo las personas se volvieron de la falsedad, de la religión, de la idolatría, a ti, mi amado Jesús, que en estos tiempos también las personas puedan conocerte a ti como el único Dios verdadero y que reciban a Jesucristo como como Salvador personal. Amado Dios, te honramos y te exaltamos en esta hora. En el nombre de Jesucristo.